Natalie Arias es economista, ex asambleísta nacional y actualmente profesor universitario. Ha sido emprendedora y también ha trabajado en organizaciones sin ánimo de lucro. Su trayectoria incluye más de una década de experiencia en el ámbito legislativo. Y hoy justamente estábamos hablando de esta metodología que se usa ahí y que admite el error, abraza incluso el error, porque el error enseña, ¿ya? Y eso me permite conversar con los estudiantes, que cuando yo me presento como... Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Natalie, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jorge, yo encantada de acompañarlos en este espacio. Me gustaría un poco empezar con tu trayectoria, pero específicamente lo que te lleva a introducirte en esa trayectoria política que has vivido en estos últimos años. Bueno, son realmente muchas razones, pero me gustaría empezar hablando de la carrera. Yo estudié economía y dentro de economía, específicamente la universidad en la que estudié, la escuela tenía una especialización, bueno, finanzas, marketing y las que yo escogí, que en este caso fue teoría y política económica en su momento. Entonces ahí empieza realmente este interés particular, sobre todo por los temas relacionados a desarrollo económico. Entonces digamos que esa parte, entre comillas, política fue naciendo un poco desde la academia, desde que empezaste tus estudios. Sin duda alguna, y hay una influencia tremenda de parte de los profesores que tuve en esa época. Y por ejemplo, ¿qué aprendizajes más importantes sacas de esa carrera política? Primero, interesarme dentro de la economía, que es un campo sumamente amplio en este caso, específicamente en estos temas que te decía, ¿no? Desarrollo económico y, ¿por qué no decirlo también, pobreza? O sea, esta parte que tiene que ver con las razones, en su momento, ya voy a explicar por qué hago la diferenciación en sus momentos, la aproximación sí fue como para entender cuáles eran las causas de la pobreza. Después, algunos años después, entendí que lo que tenía realmente razones era la riqueza, que la pobreza es de hecho el estado primario, natural, podríamos decir en este caso el ser humano, y que lo que habría que estudiar para poder hablar de desarrollo económico era justamente cuáles eran las causas detrás de la generación de valor y riqueza. Hablemos sobre ese punto a mayor profundidad. Entonces mencionabas un poco que te interesaba al principio la pobreza, porque hay pobreza, pero luego te diste cuenta de que lo importante no es ver quizás por qué hay pobreza, sino por qué hay riqueza. En todo caso, podría decir que si alguien está interesado, alguien en este momento joven se preocupa, se inquieta, esto le parece, incluso los temas de desigualdades, que suelen ser los temas que convocan en este caso, hay que estudiar cuáles son esas razones que han llevado a las personas, por supuesto, a las sociedades en su conjunto, a generar riqueza. O sea, por ese lado lo enfocaría en primer lugar. ¿Cómo se genera riqueza? Bueno. A nivel general. Vamos un poco a trasladarnos quizás también para que nuestra audiencia también un poco aprenda un poco. Sin duda alguna. O sea, lo primero que hay que revisar en este caso es que, pues, lo retomo desde donde lo habíamos dejado hace un segundo, ¿no? Esto de, en mi caso en particular con esta parte de la carrera, la segunda parte, aprendí que había una serie de temas ahí que me interesaban, ¿no? Me relacioné con el lado de los indicadores, con la parte del análisis socioeconómico, estas cifras que uno empieza a indagarlas y se queda ahí horas en este caso, ¿no? Estos indicadores de pobreza en términos generales, de acceso a educación, de salud, de cobertura, todos estos temas, ¿no? Que uno dice sirven para hacer la parte del diagnóstico y para entender cuán profundo puede ser el problema de nuestros países, ¿no? Pero la segunda parte es la que de hecho con la que más me vinculo en este instante y tiene que ver justo con lo que tú acabas de preguntar, ¿no? Esto, para cualquiera que esté hoy preocupado con respecto a esos grandes temas, ¿no? Los grandes indicadores, los grandes problemas que uno puede enumerar con una o con dos manos, en este caso dentro de nuestros países, sobre todo acá en la región, en Latinoamérica y el Caribe, uno podría en ese sentido darse cuenta de que ahí hay una serie de temas, pero
está la otra parte, ¿no? Y para eso necesariamente hay que dejar que toda el potencial y la creatividad de las personas tenga espacio abierto para crecer. Y eso que parece un poco indirecto o hasta romántico, podría decir en ese sentido, en realidad tiene mucho que ver justamente con la manera en la que están diseñados nuestros sistemas políticos, ya que a veces parten más bien no de esa posibilidad de expandir tanto como la innovación, la creatividad, el ingenio de las personas puedan dar, sino lo contrario, ¿no? O sea, tratar como apenas alguien empieza con una idea, hacerle sentir inmediatamente el peso del Estado para esa idea, en lugar de valorar que la presente y que la quiera desarrollar. Mencionaste un poco el tema de la innovación y Ujú, que eso es tener un ambiente de innovación es lo que permite también que de alguna u otra forma las sociedades prosperen. Yo ujú, recuerdo alguna vez leer un libro, si no estoy mal, del autor Matt Ridley, que mencionaba ujú, cómo funciona la innovación como tal y justamente decía algo así al respecto, que era entender que la innovación es parte un poco del ser humano, al menos de la creatividad que tiene, pero ujú, que siempre van a existir ambientes que pueden producir mayor innovación, porque justamente dan paso a la creatividad, dan paso ujú. también al equivocarse, ¿no? Al intentar y equivocarse, porque entre esas fallas es donde empieza luego a encontrar lo correcto. Si tuvieras que quizás elegir una idea, porque seguramente habrán varias, pero si tuvieras que elegir una idea que permita que una sociedad tenga mayor grado de apertura a la innovación, ¿cuál crees que sería esa idea? Mira, definitivamente en razón de lo que tú estás planteando en este momento, creería que justamente por el lado de admitir e incluso valorar el error, ¿ya? Aquí en Ecuador, y lo menciono en estos términos, yo vengo hoy justo de un curso para mentores dentro de mi universidad, tengo a cargo dentro de las materias, una específicamente de liderazgo y emprendimiento, pues no en este caso, ¿no? Entonces, esa formación en particular la tengo por esta materia. Y hoy justamente estábamos hablando de esta metodología que se usa ahí y que admite el error, abraza incluso el error, porque el error enseña, ¿ya? Y eso me permite conversar con los estudiantes, porque cuando yo me presento con ellos no les digo que soy exasambleísta, les digo que he emprendido y fracasado 2 veces. ¿Ya? Y esa es la experiencia que en este caso les quiero compartir. Y de la última, todavía cerrando en este momento esa empresa que abrimos, este tipo de sociedad que teníamos en este caso. O sea, porque Ecuador penaliza al que ha emprendido, o sea, al que ha levantado la cabeza en este país, con lo complejo que es, con lo difícil que es el acceso, la cantidad de trámites prácticamente indeterminados que hay que seguir. O sea, empezar es muy difícil realmente, Jorge, pero cerrar un emprendimiento aquí en Ecuador es la muerte. O sea, en realidad toma tanto tiempo y es tan complicado, es tan penalizado que en verdad ahí uno se explica por qué tenemos también un sector informal tan grande, ¿no? Pero ese es otro tema. En este caso es lo que tú preguntabas en este instante me hace recordar más bien que es que justamente ese punto, ¿no? O sea, ok, o sea, alguien que emprendió no lo logró, debería ser mucho más sencillo empezar y debería ser mucho más sencillo también poder cerrar esa etapa y pues volver a comenzar. Sabes que voy a tomar lo que Ujú, mencionas con un dato que lo leí el otro ujú, día y me parecía bastante sorprendente, que decía que en Ecuador el 93% del empleo lo crean micro, medianas y pequeñas empresas. Es decir, que muchas veces cuando se habla del empresario que crea el empleo, o incluso el empresario, dependiendo, ¿no? A veces hay discursos en general predominantes que pueden mencionar que el empresario es el malo y que llena todos sus bolsillos y nada más, pero ujú, al menos en Ecuador esa realidad es que el empresario termina siendo emprendedores pequeños, medianos, o ujú, sea, son personas que quizás como tú, como yo, como las personas que nos están escuchando, que las personas que tienen su pequeña tienda en una urbanización, una ciudadela, su panadería, su taller de reparaciones, esos son los que están creando empleo. Y creo que primero tenemos normalizado quizás un discurso que independientemente de dónde haya salido, sigue impregnado desde hace varias décadas aquí. Y lo segundo es que lo que tú mencionas, quizás hace falta también darle un poco más de valor a esa persona que se arriesga a cometer el error, a fallar y por supuesto
quizás aún más también al que, a pesar de los errores, termina triunfando. Mira, es tanto lo que podemos conversar en ese sentido, ¿no? Este primer año del emprendimiento y hasta el tercero o cuarto, quinto, digamos, la primera etapa es tan sensible justamente por eso. Y nosotros tenemos justamente esa idea caricaturesca de que el empresario se lo imagina uno siempre como ese loguito del monopolio, ¿no? Un señor con Claro, con algún los tipo de bigotes, bigotito su y sombrero un así. sombrero y algún tipo de monóculo, ¿no? Entonces es una cosa que uno dice, en verdad, así no es el empresario en Ecuador. El empresario tiene otro perfil acá y justamente es eso, ¿no? Yo recuerdo en este instante lo que decías, me recuerda la ligereza con la que a veces en la misma asamblea, y lo digo porque lo viví, ¿no? Uno dice, no, un pequeño empresario es uno que tiene 5 o 10. Caramba, generar 5 o 10 empleos en este país es realmente heroico, podría decir, en este caso. Lo sé porque yo llegué ni siquiera a los 10, llegué un poco menos realmente en el momento en el que tuve pues un emprendimiento que estaba en marcha en este caso, o sea, y lo complejo que fue en ese sentido. Entonces, eh, mm, ese justamente desconocimiento o esa forma en la que nosotros dibujamos mentalmente cómo luce el empresario, a veces nos distorsiona esa imagen porque los emprendedores, los que están en este momento, los que generan autoempleo, incluso los empresarios pequeños, son en realidad personas que han tratado con muchísimo esfuerzo de ir generando pues primero valor a la sociedad y con eso pues ganar el sustento para ellos y han podido ir adquiriendo, o sea, sumando a otras personas a su proyecto con muchísimo esfuerzo. O sea, parece que realmente, o sea, llega un punto en el que uno imagina esto como en este caso al que quiere emprender con un gran saco aquí colgado al hombro mientras intenta ir contracorriente. ¿Por qué crees que ha mantenido tan predominante ese discurso? O sea, por qué a día de hoy ese discurso, primero, de que el empresario es alguien que busca llenarse solo sus bolsillos, o que al menos juega en una economía a suma cero, ya, pongámosle de esa manera para no Ujú, entrar en, en connotaciones, ujú, está tan impregnado a día de hoy? Incluso el tema, también lo mencionabas, el tema laboral. O ujú. sea, yo a día de hoy creo que como ecuatorianos y como sociedad tenemos muy normalizado que está bien trabajar en las calles, que está bien tener ese trabajo informal, Ujú, porque esa es digamos, la historia que te están contando a día de hoy. Si ujú, luego tú te vas a las cifras, tú te das cuenta, el mayor parte del empleo lo producen los pequeños y medianos emprendedores. También te das cuenta de que en Ecuador solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo formal. Y esas son cifras que a mí me preocupan bastante, pero que no se hablan lo suficiente y quizás porque también existe algo predominante. Como último ejemplo, tenemos hace un año y medio quizás una consulta popular ujú. donde se hablaba del trabajo por horas en Ecuador, sobre la implementación. Y aquí no se aprobó por decisión popular de la ciudadanía. Y te pones a pensar cómo un país donde solo 3 personas de cada 10 tienen empleo formal, nosotros mismos bloqueamos la posibilidad de poder permitir que más personas accedan al empleo formal. Es una paradoja bastante complicada, pero quisiera aportar en este espacio con dos ideas al menos, ¿no? La primera de ellas es que realmente, y ahí me baso en las expresiones que utilizó un periodista que respeto mucho en ese instante, dijo, los ecuatorianos preferimos un empleo irreal pero ideal en ese sentido, a el que realmente podríamos en este instante acceder, uno que nos permita entender. Creo que lo que nos hace falta es justamente ver qué es lo que han hecho los que realmente han generado empleo, ¿no? Me refiero a los países que tienen un mercado laboral bollante en el que el desempleo es menor, pero tampoco tienen esas cifras, ¿no? O sea, escandalosas que nosotros tenemos aquí, ¿no? Esta diferencia entre empleo formal e informal es tremenda, tremenda en este caso. Creo que preferimos ese empleo, esa relación de dependencia a veces justo porque el otro escenario no es amigable. El de emprender, el de tratar de ir construyendo tal vez algo propio, ¿no? Y como en este caso el mercado laboral nuestro está construido en una serie de mal llamados derechos laborales que ya llevan mucho tiempo, en este caso ahí implementados y que no hacemos siempre la relación de qué es lo que sucede cuando yo tengo un empleo formal con todas las garantías, ¿no?
¿Cuál es la contraparte de eso? Que sean muy poquitos, en verdad, los que tienen eso y la mayor parte los que no pueden acceder a lo que realmente debería venir con un empleo, que es justamente una remuneración adecuada a ese valor que le agrega al trabajador. Quiero retomar eso último que mencionas en el ámbito laboral y mezclarlo con lo que te preguntaba antes sobre el tema de por qué las historias, hay ciertas historias que están impregnadas en nosotros. Ujú. Yo tengo la sensación de que muchas veces las estadísticas nos dicen datos valiosos. Ujú. Y hay una frase popular que creo que han mencionado algunas personas en general que dice, el dato mata el relato. Pero aquí yo a veces me pregunto, es verdad, los datos es lo que te enseñan la realidad de lo que estás viviendo en el mundo, en tu ciudad, en tu país, en donde quieras. Pero al mismo tiempo, lo que conecta en realidad con las personas son historias. Así es. Lo que a las personas les interesa son las emociones. Si tú logras conectar con alguien, en este caso no tienes una relación de amistad, alguien desconocido, pero tú buscas conectar con alguien, lo que buscas es mover esa emoción. Muchos discursos políticos o pitch de empresas, desde cualquier lado, lo que buscas es conectar a través de una emoción. Y para eso son las historias, pues justamente para conectar a través de aquello. ¿Tú cómo crees que podemos trabajar en ese ámbito, en el ámbito de trabajar en las historias, en el ámbito de tener justamente los datos, mostrar esa realidad, porque sabemos que a día de hoy puede ser diferente en tema de emprendimiento, laboral y en muchos otros ámbitos más, pero ¿cómo podemos trabajar en ese ámbito de las historias para poder conectar más con la gente? Lo que dices en este momento, Jorge, me hace recuerdo de una anécdota de la institución en la que trabajaba antes de entrar al proyecto político, ¿no? Entonces, en algún momento estábamos haciendo algún tipo de estadísticas, ¿no? Con ENEMDU, que es la base esta que nos da no solamente las cifras de empleo, sino otra serie de cifras de carácter socioeconómico, ¿no? Entonces, en una de esas alguien estaba tratando de sacar algún tipo de indicador y se le habían perdido, decíamos, o sea, cuando estamos hablando de millones, se le habían perdido 20.000 ecuatorianos. Es decir, de las sumas y las restas, algo había hecho, algo había movido en este caso, ¿no? Un poco la broma era, oye, ¿dónde los dejaste? Búscalos. Pero fue en ese instante recordar que detrás de cada uno de esos números que podíamos extraer de una base como esta que se hace cada 3 meses y que nos da cuenta de cómo vamos, en realidad hay personas, ¿ya? Siempre hay personas detrás de la cifra. Entonces, trasladar este entendimiento mientras te podamos acceder a un aula, en los espacios que tiene, por ejemplo, Humanamente de formación, en todas las conversaciones. Nunca olvidar esa parte, justamente, porque detrás de cada una de esas cifras, no importa el tema que tú estés tratando de analizar, siempre estaremos hablando de personas. O sea, no perder esto de vista, en este caso, es vital. Pero ahora, herramientas para trasladar esto a realmente pues una historia que apele a esa, no necesariamente emotividad, pero sí a esa parte de conexión, o sea, esa parte más emotiva que incluso va por las causas tal vez, ¿no? Que es un poco el tipo de movilización a la que atienden tal vez las generaciones más jóvenes el día de hoy. Yo puedo hablar en términos generales de cuál es nuestra situación para el emprendimiento en general y para la creación de negocios aquí en Ecuador, pero acudo más bien justamente a mi propia experiencia en este caso, ¿no? Lo complicado que fue, justo ese tipo de aprendizajes, ¿no? Trasladar eso y cuestionar eso también, ¿no? No por el acceso a la seguridad social o a los servicios de salud, en este caso, en esa misma institución, sino por el hecho de cómo es realmente emprender, toda la responsabilidad que llevas en ese caso y las implicaciones que tiene para cualquier negocio de este tamaño, meterse a esas ligas, ¿no? Pero eso justamente, o sea, porque lo experimenté, lo puedo compartir, porque sé lo difícil que es dormir cuando uno tiene, en este caso, haya vendido o no haya vendido, haya cobrado, no haya cobrado los servicios, que responder igual frente a sus trabajadores y frente incluso pues a estas otras instituciones que se convierten inmediatamente pues aquí te respiran aquí cuando estás emprendiendo. ¿Cuáles han sido las lecciones más valiosas que aprendiste de esta parte emprendedora, de esta faceta?
Oye, ese tema a mí me encanta y me regresa a una época que valoré muchísimo, pero que también, o sea, estuvo llena de aprendizajes muy complicados, ¿no? En este caso yo tenía un servicio educativo. La primera anécdota que me gustaría compartir es que uno de mis amigos me dijo, oye, te has metido en el sector más regulado del país. Y efectivamente, ya, pero yo tenía un servicio de carácter, en este caso educación inicial, y me tocó la época en la que pasaba de un ministerio a otro. Fue el peor de los desastres porque era problema de los dos y al mismo tiempo, o sea, tenía que lidiar con los dos, pero al mismo tiempo ninguno de los dos me respondía por la respuesta. Me respondía en este caso por las cosas que teníamos que generar. Y la segunda es una que en realidad esto es de Ripley, porque entramos en una referencia circular, Jorge. O sea, como estaba en Quito en ese momento, para sacar el RUC me pedían el registro único de contribuyente. Para sacar eso me pedían que haya generado un permiso único del municipio. Municipal, y para el permiso único municipal me pedían el RUC, pues. O sea, imagínate lo que es estar tonteando de un lado al otro para tratar de convencer a alguna de las dos partes que te lo emita para poder sacar el otro y formalizarte, porque en realidad no podías ni siquiera cobrar adecuadamente si no tienes en este caso pues esos papeles a tu nombre, ¿no? Entonces esas referencias circulares son constantes cuando uno está tratando de emprender. Mira lo que te he dicho en ese instante, una regulación brutal. Realmente el sector educativo está hiperregulado. La segunda de las referencias circulares de cómo en realidad le complicas tanto la vida al que está tratando de iniciar al punto de que le pides estas referencias cruzadas de papeles que tienes que sacar, de permisos ahí. Y la tercera, en este caso, es justamente cómo esto incide en tu día a día, ¿no? Porque obviamente pues quieres entrar con las formalidades del caso y dar a quienes están sirviendo las garantías, pero no siempre es sencillo. Si tuvieras que darle un consejo, y solo uno entre tantos, a alguien que te dice, Natalie, quisiera emprender, más allá del tipo de regulaciones que ya hemos conversado extensamente, pero si hay algo que crees que sea valioso compartirle a esa persona que quiere ahorita en estos momentos emprender, ¿cuál sería? Que te cases con los problemas y no con las soluciones. Voy a explicarme en este caso. Cuando tú tienes suficiente vinculación con el sector en el que quieres emprender, servir, en el que quieres desarrollarte, en realidad tú estás permanentemente pensando en cuál es el origen de ese problema que está ahí presente, ¿no? Podemos ahí aterrizarlo en cualquiera, en este caso en ese momento era educación, ¿no? Entonces, y no solamente con las soluciones, porque las soluciones pueden ser flexibles, ¿no? Vas adaptándolas, vas viendo qué te sirve, vas viendo qué le sirve, por supuesto, también a quienes estás en ese momento tratando de atender. Y estás todo el tiempo viendo en ese sentido qué es lo que te ha motivado, ¿no? Este vínculo con la causa, con el problema que estabas tratando de solucionar, que es que te lleva a permanentemente pensar en qué es lo que está sucediendo ahí y ser flexible con el tipo de soluciones que puedes ofrecer. Me voy a ir hacia el otro lado, que es el ámbito político. Tú ya mencionabas que fuiste asambleísta, entre otros cargos en general, pero específicamente quizás en ese rol de servidora pública, fue un cargo de elección popular. ¿Cómo es la política desde adentro? Para alguien que nos escucha, nunca ha sido parte de aquello, solamente va a votar o entiende un poco más, o incluso como yo, que quizás domina ciertos temas más importantes de la partición democrática y demás, pero que a día de hoy no le interesa la función pública o el servicio público como tal. Sin embargo, es consciente de que hay muchos problemas alrededor de aquello. Y esto va independientemente del partido, ni del periodo, ni el contexto. Pero, ¿cómo es la política desde adentro? Mira, yo entré a la asamblea en el 2013, ¿ya? Y yo ya llevaba en ese momento algunos años estudiando los grandes problemas del Ecuador, ¿no? Desde esa perspectiva, en este caso de los indicadores, había recorrido el Ecuador, había puesto rostro a estas cifras que habíamos revisado dentro de las oficinas de este proyecto, pero no es para nada parecido en este caso, ¿ya? Todo lo que había revisado, ya llevábamos años viendo el proceso de formación de la ley, el tipo de proyectos que hubiéramos querido impulsar, todos los temas que en este caso pues uno podría
definir que son parte de la agenda de alguien que quisiera, de este lado de las ideas, incidir en ese espacio, ¿no? Cuando uno llega se da cuenta de que en realidad el tema es bastante más complicado, ¿no? No tiene que ver solamente con estas estructuras burocráticas o con los pasos largos, en este caso que hay que dar, tiene mucho más que ver justamente con, podría decir, las motivaciones por las que las personas acceden a estos espacios, ¿ya? Y esto pues no es nada nuevo para quienes nos estén escuchando, seguramente pueden ponerle rostro en este instante a lo que voy a decir en este momento, ¿no? En realidad las motivaciones para poder acceder a este punto son muy variadas, voy a decir en este caso, y no todas son precisamente nobles, ¿no? Algunos en realidad llegan a preguntarse con el mayor de los descaros y el mayor de los desapegos en ese sentido a lo que debería ser la función pública, es que ¿qué les toca a ellos? Pues no, ¿qué van a sacar de ese punto? ¿Ya? Y eso hace bastante complicado en este sentido que esta institución que tiene por objeto, se supone, legislar y fiscalizar, funcione realmente como debería. Luego viene una parte que es extraña, pero que de todas maneras la comprendo porque es la manera en la que tenemos para poder tener alguna idea de lo que está pasando ahí adentro. Me explico. A veces reducimos la forma en la que medimos a un legislador, por ejemplo, por el número de proyectos que presenta. Cuando la presentación de proyectos debería responder a un profundo análisis, una etapa amplia de investigación, de validar un poco esas ideas y de ahí recién presentarlas, ¿no? O sea, si lo queremos reducir ahí a números, podríamos decir que con toda la conciencia del caso, un legislador no debería presentar más allá de 1 o 2 proyectos en un periodo de 4 años, ¿ya? Y eso no significa que no esté trabajando, porque tendría que también trabajar y aportar a los otros que quedaron de la legislación anterior y además también a los que entren del resto de legisladores. O sea, si uno hace números en este caso y tiene 150 legisladores y a todos les da por presentar 5 proyectos, que a veces podrían parecer hasta pocos cuando uno dice 5 proyectos ahí. ¿Cuántos proyectos nuevos hay ahí? Y se genera ahí una cantidad de trabajo que ya raya en lo ridículo y que no tiene nada que ver con resolver los problemas reales de los ecuatorianos, ¿ya? Más bien, creería yo justamente, y es por eso que de hecho así traté de llevarlo, además de aportar a los proyectos que están en curso, también habría que empezar a identificar cuáles son las leyes vigentes que no han servido para nada y que deberían salir de escena más bien. O sea, un proceso profundo de depuración en la legislación es lo que realmente hoy por hoy podría agradecérsele al legislativo. Pero en cambio, los incentivos están dados muchas veces para que el legislador sienta como ese apuro de presentar más proyectos cuando a veces son de un solo artículo, no estoy exagerando, a veces son de un solo artículo en este caso y que pues no tienen ningún tipo realmente de incidencia real, no podrían tener ningún impacto porque no responden realmente a esto que te acabo de decir. Mencionabas un poco las motivaciones que pueden suceder. Las menos nobles. Las menos nobles que pueden darse en ciertos actores, según tu experiencia, claro. Ahora yo voy a ir quizás a mi experiencia desde afuera como ciudadano. Yo sí tengo la sensación de que a día de hoy hay muchas personas, muchos actores que ven a la política no como un lugar donde hay que servir, sino la ven como un lugar donde pueden crear una riqueza. O sea, a mí me asombra, y esto ha pasado en Ecuador, sobre todo en algunas semanas, ha habido una polémica sobre familiares de asambleístas que han estado trabajando en la asamblea. Y que entiendo yo, por las investigaciones de medios de comunicación, que es una práctica recurrente casi en cada periodo legislativo tener eso ahí. Y que recién ahora, por obra y gracia, decidieron vamos a crear una ley para impedir eso. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cuál es el fin realmente de la política a veces? ¿Vas a servir o vas a intentar generar tu riqueza? Es que ese es justamente el punto, pues, ¿no? O sea, uno tendría en este caso, y así intenté llevarlo en su momento, Jorge, es la manera en la que pude empezar a enfrentar esta parte o a aportar desde mi despacho en su momento a las soluciones de esto eran justamente esto otro, ¿no? O sea,
transparentar tanto como sea posible el trabajo que se realizaba y además no engañar al elector, no engañar al ciudadano, ¿no? Entonces, muchas veces reducimos el legislativo a lo que sale en el pleno, ¿ya? Y el pleno es una cosa, ¿no? Yo no diría ni siquiera que el pleno es la mitad del trabajo, diría que es el 30% del trabajo que realiza. El verdadero trabajo está en las comisiones, pero tu pregunta iba más orientada en este caso a qué es lo que se puede hacer o cómo funciona esto de esos perfiles menos nobles, insisto, dentro de esto. Esto podría combatirse si realmente no solamente dependiera de la observación del ciudadano, sino mucho realmente de esa perspectiva que debe tener sobre sí misma la organización política, ¿ya? Porque ellos son los que saben cómo está conformada la lista. Ellos saben si el primero de la lista es fulano y el segundo de la lista es familiar de él, o novio o novia, a lo que corresponda allí. Entonces, si ellos ven eso y no dicen nada, están siendo obviamente también parte del problema, porque quien construye las listas así, pues cuando apenas llegue va a tratar de expandirse aún más con familiares o amigos en ese sentido, ¿ya? Y la política no es para los amigos. La política es para las personas que se han preparado justamente para poder identificar dónde están esos tremendos cuellos de botella. Te hago dos preguntas en una. La primera es, ¿cómo podríamos tener una política más madura en Ecuador? Y eso incluye también a sus actores políticos, que yo creo que a día de hoy no lo tenemos, tanto por las disputas que se ven, pero al mismo tiempo por estos escándalos que suelen suceder entre una y otra cosa, que al menos te da como ejemplificación que la política a día de hoy no está para servir en Ecuador. Y la segunda que te hago ahí es, ¿tú, por ejemplo, considerarías pertinente tener requisitos para ser elegido en cargos de elección popular? Yo creería que hay cargos, empiezo por la segunda, que hay cargos en los que definitivamente debería haber más requisitos, pero me debato mucho cuando se trata, por ejemplo, de la asamblea, que se supone, ese es su deber ser, la representación de cómo es realmente la ciudadanía para que tome la decisión ahí. Somos representantes o fuimos representantes de la ciudadanía, los que están en este caso dentro de esas funciones actualmente, ¿ya? Y creería que más bien habría que insistir, tal vez no en un título de pregrado, que podría, posgrado, lo que quieras decir en este caso, ¿ya? No solo eso, sino más bien la experiencia, ¿verdad? Porque yo podría tener ahí una persona que tal vez no ha tenido título, pero tiene 10, 15, 20 años de experiencia en su sector, su mirada va a ser muchísimo más amplia. El tipo de aportes que va a realizar van a ser mucho más sentidos en este caso, porque lo ha vivido, ¿ya? Entonces yo pondría mucho más énfasis en este caso dentro de esa experiencia y no necesariamente lo incluiría dentro de los requisitos formales por la otra razón, porque realmente tiene que ser reflejo en este caso de esa ciudadanía a la que dice representar. Pero en realidad la discusión en este caso sí estaba mucho más objetivamente llevada al ámbito de los asesores, por ejemplo, ¿ya? Si tienes en ese sentido un legislador que tiene experiencia, pero tal vez no una formación más técnica para todo lo que representa hacer una ley, deberías necesariamente acompañarte. Pero, Jorge, no hay legislación que le pueda ir siguiendo, ni generación de normativa secundaria, ni reglamentación que le pueda ir siguiendo la forma en la que quiere irse bypaseando a la ley un legislador que está ahí por las razones equivocadas. Natalie, para cerrar nuestro capítulo siempre solemos hacer dos preguntas como tradición acá. La primera, ¿qué cambio te gustaría ver en la comunidad? En la comunidad. Bueno, hablando de lo que estábamos, de lo que nos hemos referido durante todo el programa, me gustaría mucho que hablemos con mayor claridad de cómo realmente se genera el empleo, ¿no? Y que no apostemos solamente como sociedad a esa estabilidad idealizada, sino muchísimo más allá a la oportunidad de que también más puedan seguir su propia aspiración, su propio sueño, y con eso pues también generen ese espacio, ¿no?, de emprendimiento. Y por último, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a la audiencia? Tremenda responsabilidad en este caso. Me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Qué están haciendo hoy para construir el Ecuador que quieren ver en 5 años?
Natalie, muchísimas gracias por el tiempo y por haber conversado con nosotros. Con Creo el que ha mayor sido gusto. una plática bastante interesante, no solamente hablar un poco desde el ámbito político, internamente, Ujú. desde tu experiencia, sino también sobre todo esa parte de emprendedores, que yo creo que vale muchísimo la pena en un país como Ecuador y creo que en toda la región de América Latina recalcar esos valores que siempre están pendientes. Terminamos siendo una cultura, una sociedad, mejor dicho, que va por intentar las cosas, busca innovar a Ujú. pesar de los obstáculos que puedas tener Así alrededor. es, así es. Muchísimas gracias por el espacio, me ha encantado.